Buenos días, bienvenidos al webinar. Soy Santiago Herranz, consultor Prines, y la duración será aproximadamente entre 45 minutos y una hora. El objetivo de hoy es dar a conocer las principales funciones de Prines desde el punto de vista financiero y vamos a hacer un rápido repaso de algunos módulos. Prines es un ERP de gestión que realiza operaciones comerciales que automáticamente esas operaciones realizan movimientos contables que tenemos que tener predefinidos. También permite control de costes, control de tesorería, etc. Está orientado a diferentes tipos de empresas, promotoras, patrimonialistas, services, grupos inmobiliarios, etc. Entonces, como comentaba, pues algunas operaciones, por ejemplo, de ventas a administración, cuando le digo contabilizar un contrato de compra-venta, en este caso voy a contabilizar de la promoción 571. ¿Vale? No puedo, me dice que todavía no tengo el mandato, con lo cual no puedo registrar los vencimientos que quiero hacer. Pero esta contabilización sí puedo hacerla. Es decir, le indico que voy a cobrar 35.200 euros, le indico a través de cuenta corriente y él automáticamente me monta el asiento contable, según lo tenemos predefinido. Entonces esta configuración se puede modificar. Le digo confirmar y automáticamente me ha montado el asiento y lo ha contabilizado. Bien, de la misma manera tenemos otros módulos. Actualiza tesorería, todas las previsiones. Bien, y me dice que hasta que no tenga el mandato no puedo efectuar el cobro del resto de los recibos. Pero eso no es lo que me importa ahora. Lo que me importa es ver que desde el módulo de arrendamientos también me contabiliza automáticamente. En este caso yo le digo, quiero hacer una facturación. Todos los meses realizo una facturación. En este caso voy a utilizar la promoción 70. Y le digo que quiero facturar mayo. Entonces le digo que me lo haga en real. Y en ese momento me está emitiendo las facturas correspondientes y a su vez me está contabilizando y generando los vencimientos para poder cobrar estos recibos de arrendamiento, además de las previsiones, el seguimiento presupuestario, etc. Todo lo monta automáticamente en el momento en que le digo confirmar. Al final, cuando termine de facturar, me va a aparecer un pequeño resumen. Le puedo decir que quiero ver los movimientos contables. Bien, me ha facturado todo esto y me dice, bueno, si tengo que renovar alguna renta, etc. A partir de ahí ya tengo la facturación número 80 contabilizada. Bien, vamos a comenzar viendo los módulos financieros a través del módulo presupuestario. El módulo presupuestario es uno de los pilares que tiene Prines y me va a permitir realizar un control tanto de gastos como de ingresos, tanto desde el punto de vista del devengo como desde el flujo de caja. El devengo me va a controlar esos gastos, esos ingresos a nivel bruto y cuándo se producen. Es decir, yo recibo una factura de 1.000 euros más IVA, entonces en el devengo controlaremos que efectivamente esos 1.000 euros se han producido en el mes de marzo. Y luego lo podré ver a través del flujo de caja, es decir, que lo podré ver que serán 1.210 euros y según la previsión que hayamos hecho de pago. Si se paga 90 días, pues aparecerá dentro de 3 meses, en junio del 2017. Este control se puede hacer de costes y gastos, que es lo que voy a presupuestar ahora, de ventas de inmuebles, tengo que presupuestar también mis ingresos, más que presupuestarlos, que ya eso viene de su precio de venta, tengo que controlar la forma, el periodo en el que los voy a vender. Él, a través de la forma de cobro, pues me va a hacer el flujo me va a componer el flujo de caja, la tesorería.
Y después tengo otros ingresos que no corresponden a venta de ingresos. Pueden ser ingresos de arrendamiento o cualquier otro tipo de ingresos. ¿Bien? Entonces ahora nos vamos a centrar en el de costes y gastos. Bueno, a cambiar a la promoción 101. Con este control se puede hacer un seguimiento de promociones clásicas, de venta o también de arrendamiento, pero también se pueden controlar presupuestos de gastos generales de una sociedad, delegaciones, departamentos, etc. Para eso podemos crear una promoción ficticia. Para nosotros una promoción, en este caso la 101, es una promoción clásica, pero podría ser también, es un proyecto económico, lo que nosotros determinamos proyecto económico, y también podríamos crearnos promociones ficticias para el control de ese tipo de gastos. Y el periodo del análisis, como mínimo, tiene que ser mensual y no tiene ningún periodo máximo. Es decir, ese periodo máximo será el propio que lo determine el proyecto económico que estamos utilizando. Si ese proyecto es una promoción que va a tardar 2 años en construirse y en venderse, pues nuestro proyecto económico será 2 años. Bien, los presupuestos están basados en un árbol presupuestario donde vamos a ir desglosando, como aparece en pantalla, todas las partidas presupuestarias. Para eso, yo voy a cerrar ahora mismo el árbol. Tengo hasta 99 apartados. Dentro de cada apartado, por ejemplo, pulso doble clic y me aparece 99, tengo 99 capítulos que puedo tener en cada uno de los apartados. Y si abro el árbol, tengo hasta 999 partidas. Dentro de cada capítulo puedo tener 999 partidas presupuestarias. Entonces, en este caso, yo tengo dos niveles de comparación, dos columnas de comparación. El presupuesto origen y el presupuesto actual. El presupuesto origen, pues evidentemente es el proyecto inicial. No debe variar a lo largo de todo el proyecto y es mi punto de comparación sobre lo que yo había determinado inicialmente. El presupuesto anual en el comienzo del proyecto va a tener el mismo valor que el presupuesto origen, pero a medida que vaya transcurriendo el tiempo, todas esas desviaciones van a ir apareciendo en el presupuesto actual. Si entro con doble clic, tengo aquí esa cantidad, las dos cantidades presupuestadas, y tengo una pestaña de periodificación. Entonces aquí es donde yo le voy a indicar cómo se va a producir ese presupuesto, cómo voy a recibir las facturas y también le puedo decir cómo las voy a pagar. En este caso, los 2.100.000 la voy a recibir en el mes de marzo del 2017, abril, mayo, junio, julio, etc. En este caso, 120.000, 90.000, etc. Todos ellos llevan IVA, que eso me sirve para el control del flujo de caja, y aquí le estoy diciendo que se va a pagar a 3 meses. Es decir, cuando este informe lo haga, en el caso de mayo, cuando saque el informe de devengo, me dirá que en mayo tengo 100.000 euros. Cuando haga el informe de flujo de caja, me dirá que en agosto tengo 121.000 euros. Bien, vale, pues una vez definido todo mi árbol presupuestario y una vez definidas todas las partidas presupuestarias, puedo empezar a realizar listados. Las partidas presupuestarias tienen que corresponder a el detalle de lo que queramos analizar. En función de cada uno de los proyectos, en función de cada una de las empresas, pues ese detalle será mayor o menor. Bien, cierro y voy a hacer un listado de presupuestos. En este caso le digo que lo quiero de devengo, de flujo de caja, de gastos y de ingresos. Y le quiero decir que lo quiero acumular cada 3 meses. Podría decirle también que quiero hacer un acumulado anual o mensual, como quiera. Le digo por pantalla que me va a salir en Excel y vamos a ver el informe que nos sale. Bien, aparecen un montón de pestañas. Solo vamos a analizar dos de ellas.
En esta, que aparece el devengo, no quiero, como es una tabla dinámica, no quiero que me aparezcan ni la unidad de origen ni las unidades actuales. Bien. Y a partir de ahí yo tengo aquí mi apartado, mi capítulo y mi partida. Bien, pues tampoco quiero ni el apartado, en este caso, ni el capítulo. Para simplificarlo, solo quiero la partida presupuestaria. Entonces aquí me aparece trimestralmente tanto el presupuesto origen como el actual. Si voy bajando, además de los gastos, me aparecen los ingresos. En función de lo que yo he determinado en ese árbol presupuestario que hemos visto, me va a aparecer este listado. Bien, si quiero controlar la tesorería, ¿qué tengo que hacer? Me vengo a este informe de tesorería y también lo configuro. Pues en este caso tampoco quiero ni el apartado ni el capítulo. Y aquí ya no me aparece a nivel de devengo, me aparecen las cantidades incluyendo impuestos y no me aparece en el mes en el que voy a recibir la factura o en el que voy a emitir la factura. En el caso de las ventas yo tenía una previsión que era en el mes de enero voy a entregar 3 viviendas, en el mes de febrero voy a vender 4, las que sean. Bien, pero como tiene una forma de cobro, pues el informe de flujo lo que me va a dar es esa información, la tesorería que voy a necesitar. Bien, este es un primer informe y ahora a través de los diferentes módulos yo lo que voy a recibir son facturas. Por ejemplo, yo entro en el módulo de económico-financiera, cuentas a pagar. Esto es muy típico, recibir una factura. Por ejemplo, recepciono una factura, me pide el proveedor, le digo que es el proveedor número 1, la factura y el concepto, le digo el periodo y la fecha de contabilización. Bien, le digo el porcentaje de IVA y a qué diario o a qué diarios pertenece. Lo más importante es esta parte de abajo donde yo hago el detalle de cargos. Añado, le digo la cuenta que quiero utilizar y le digo la promoción. Estábamos trabajando con la promoción 101. Tengo un desplegable en el cual también me aparecen todas las promociones. Y le voy a indicar la partida presupuestaria. Vale, pues por ejemplo, en este caso le voy a decir que es una partida de varios. Bien, he introducido ya mi detalle, con lo cual, además de contabilizarme esta factura, me la va a llevar al seguimiento presupuestario. Puedo añadirle un soporte documental, es decir, la imagen de la factura y le voy a decir siguiente. De la misma manera que hemos visto en los anteriores módulos, pues también me compone aquí el asiento automáticamente. Le digo confirmar. Bien, me hacen todas mis previsiones y ahora me vuelvo al módulo presupuestario. En el módulo presupuestario tengo un informe que son los cargos por partida de presupuesto. Este es un informe que yo le voy a decir de la promoción 101, quiero saber el devengo de los gastos producidos. Lo puedo sacar por pantalla, lo puedo sacar por impresora, pero voy a marcar este check que es el de visualización interactiva, que me va a permitir visualizarlo y además trabajar con él. Es decir, vamos a verlo, aquí me sale esta promoción. Yo le voy a dar doble clic y me aparecen cada una de las partidas presupuestarias. En este caso yo le he dicho varios y me aparece la factura con la fecha, el número de factura, el proveedor, etc. Puedo acceder al asiento contable, puedo acceder al detalle en el que me aparece pues, toda la información de las bases imponibles, del IVA, el soporte documental, es decir, la imagen que ha asociado a esta factura. Eso es muy importante porque muchas veces, vale, sabemos que es una factura de construcciones de ladrillo, pero no nos dice nada. Tenemos muchos proveedores, muchas facturas.
Entonces el soporte documental es una gran ayuda. Y aquí tenemos la distribución de importes. Bien, la cuenta contable a la que le hemos imputado y la promoción y su partida presupuestaria. Vale, pues con esto tenemos que comprobar periódicamente que efectivamente todas las facturas que estamos recibiendo están bien imputadas, porque podría ser que hubiera algún error. Luego hay una herramienta que es la correspondencia partidas presupuestarias cuentas contables. Esta correspondencia lo que nos permite hacer es una relación entre algunas cuentas y una partida presupuestaria, de tal manera que cuando introducimos la partida presupuestaria automáticamente nos pone la cuenta contable y viceversa. Cuando ponemos la cuenta contable automáticamente nos aparece la partida presupuestaria. Si estuviera configurado con varias partidas presupuestarias o con varias cuentas, el programa nos mostraría todas ellas y tendríamos que elegir entre una y otra para seleccionar la que fuera más adecuada. Bien, pues ahora voy a hacer otro informe que sería el seguimiento de ejecución de presupuestos. Este seguimiento, y también le digo que de la promoción 101, podría seleccionar varias promociones, varias sociedades, lo que necesitásemos. Bien. Pero en este caso se lo voy a hacer solo de uno. Le voy a decir devengo y le voy a decir periodificado. Vale. Lo quiero solo de gastos. Y aquí le digo que lo quiero desde septiembre del 2016. Perdón, 2016. Vale, también me sale, en este caso se lo he pedido como una hoja dinámica, con lo cual me da la facilidad de trabajar en ello y seleccionar o quitar los campos que yo quiera y configurarlos de una determinada manera. Entonces, en este caso, voy a decirle que lo quiero. De nuevo, para simplificarlo, lo voy a sacar sin apartado y sin capítulo. Bien, y aquí me aparece mensualmente de septiembre. Me sale el presupuesto actual y le he quitado el ejecutado. No, el ejecutado le quiero. Quiero saber lo que tenía presupuestado y quiero saber lo que tenía ejecutado. En este caso he introducido un valor en esta fila. Voy a marcarlo en amarillo. Y entonces el valor lo he introducido en aquí, en marzo de 2017, y ya me aparece. Y la comparación con el presupuesto, con la cantidad que tenía presupuestada. A partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues un ajuste. Aquí pueden suceder dos cosas. O que no tenía nada presupuestado y pues voy a recibir una desviación, tengo que introducir esa desviación. O también puede suceder que sea un problema temporal. Es decir, yo tenía presupuestado más adelante recibir una factura y la estoy recibiendo ahora, con lo cual tengo que determinar que ha habido un cambio en el tiempo. Entonces le tengo que pedir que me periodifique eso que tenía periodicado más adelante, que me lo cambie y me lo ponga ahora. Bien, pues estos son los principios básicos del control presupuestario. Tener mi control de gastos, controlar mi tesorería y hacer un control de las desviaciones, pues ya sean mensuales o con el periodo que se desee. Pasamos a otro módulo que ya hemos visto un poco, que es el módulo de cuentas a pagar. A partir de aquí, lo que nos permite este módulo es el control de esas facturas recibidas, sus pagos, provisiones de fondos, emisión de norma 34. En este caso yo puedo hacer un pago directo de facturas. También tengo otra opción, que es esta, que es el pago masivo de facturas, pero voy a hacerlo directamente, una sola factura. Entonces selecciono esta factura y le digo, vale, pues esta factura de 1210 voy a pagarla. Le digo doble clic y indico en qué banco voy a pagar, con qué banco voy a pagar esta factura.
Entonces le digo la liquidación, cuál es la fecha de contabilización y de nuevo me monta el asiento contable. De la misma manera que he pagado con una forma de pago que fuera cheque, transferencia, cualquier forma de pago, también puedo acceder a pagar en norma 34 y a través de esta opción lo que puedo es generar una norma 34 para realizar el pago automáticamente. En este caso yo tengo un proveedor y me genera la norma. Le digo en qué fichero de salida lo quiero. Si quiero imprimir la remesa o no la quiero imprimir, también me lo permite. Bueno, en este caso me dice que no tenemos la cuenta del ordenante, no la podemos enviar, bien, pero sería así de sencillo. Una vez que le digamos la cuenta del ordenante, pues podríamos enviar el pago. Bien, tenemos algunos informes, alguna serie de consultas, pues un extracto de proveedores, por supuesto, tenemos posibilidad de tener proveedores homologados también. Podemos hacer una consulta de facturas que hemos pagado o que están pendientes de pago, el detalle de las facturas recibidas. Todos estos informes ya están predefinidos y salen en cualquier momento, lo podemos sacar. Pasamos al módulo de cuentas a cobrar. Desde este módulo lo que podemos hacer es la gestión de cobros, pero además podemos realizar facturas que no estén recogidas ni en una venta ni en un contrato de arrendamiento. Es decir, directamente podemos aquí emitir facturas intercompañía o lo que sea necesario. Le damos las cantidades, le decimos los conceptos y él nos emite una factura, nos controla el IVA y también la imprime, por supuesto, con el diseño que configuremos. Vamos a ver el módulo de contabilidad. Este módulo se nutre de esos asientos que hemos generado y aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es emitir la liquidación del IVA y del IRPF. Él automáticamente, con todas esas facturas que hemos incorporado, pues nos va a hacer esa liquidación. Decimos que queremos añadir y automáticamente nos compone con los datos de esas facturas que tanto hemos emitido como hemos recibido. Con el IRPF exactamente igual. ¿Qué consultas tenemos? Pues de manera fiscal, los informes fiscales, podemos sacar el informe de facturas emitidas, el 347, el 390, bueno, pues el 190, el 115, todos los informes que están relacionados con la fiscalidad de la empresa y que nos va a realizar el programa automáticamente. A partir de ahí también tenemos otros informes que son muy interesantes, por ejemplo el balance de saldos y sumas y saldos. Entonces yo le voy a decir que quiero a nivel 4 y a nivel 11. Eso significa que me va a sacar las cuentas que tengan 4 dígitos y las que tengan 11 dígitos. Entonces en este caso pues me aparece esta información. Proveedores, aquí me aparecen totalizados en la parte de abajo y me aparece el detalle de cada uno de ellos. Los proveedores, los clientes, todas las cuentas. Este sería el de saldos y luego tenemos el de sumas y saldos. Luego tenemos aquí los balances de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Todos estos balances están predefinidos. Entonces, además de predefinirse, nosotros podemos trabajar con ellos. Es decir, podemos configurarlos. Podemos configurar las cuentas que queremos incluir o que queremos bajo un tipo de epígrafe u otro tipo de epígrafe. Una vez que tenemos esta información, nosotros lo decimos que queremos ejecutarlo
no queremos que, en este momento no queremos que nos compruebe todas las cuentas, y nos pregunta la sociedad. Podemos seleccionar una o podemos seleccionar varias. Entonces nos pregunta el formato, ¿cómo lo queremos? Pues si queremos, en este caso tenemos configurados 5, pero podemos configurar todos los que queramos. En este caso podemos poner 12 meses acumulados, 12 meses individuales y total, ejercicio actual y anterior. Bueno, existen diferentes formas de trabajar y directamente ya lo podríamos ejecutar. Entonces, este es el balance que nos sale. En este caso, tenemos nuestro activo, nuestro pasivo, según esa configuración que le hemos determinado. Bien, esta sería una de ellas, pero podríamos tener cualquier otra. Bien, y una cosa muy interesante, el control que tenemos del desarrollo por terceros. Para nosotros, el desarrollo de cuentas no es fundamental, al revés. Preferimos utilizar cuentas que no estén desarrolladas. Por ejemplo, la cuenta del proveedor, la cuenta 4000, pues habitualmente todos nuestros proveedores deberían tener la cuenta 4000 y la subcuenta 0. Con el caso de los clientes exactamente lo mismo, porque Prenex tiene una herramienta que se llama desarrollo por terceros. Entonces ese desarrollo por terceros que nos permite conocer la información de un cliente o de un proveedor independientemente de la cuenta donde esté trabajando. Por ejemplo, el balance de saldos de terceros por cuenta es muy interesante. Aquí le digo confirmar y le digo que quiero de clientes. Y entonces esta información me la da de un determinado cliente, en este caso Carmen Catalá, independientemente de si su saldo está en la 4300, la 4310, 12, 15, en efectos remesados o en la cuenta que haga falta. Patricia Barrocal igual. Aquí tenemos que tiene un saldo en una cuenta y en otra. Entonces, esta información nos puede aparecer siempre y cuando lo saquemos por terceros. Aquí tenemos un cliente, el 305, y lo que vamos a hacer es pedirle un detalle, un extracto del cliente 305. Entonces, me voy a consultas, desarrollo por terceros y le pido un extracto de terceros. Y le digo que es el cliente 305. Podría determinar también que solo quiero que me aparezca la información de este cliente de un grupo de cuentas o de una fecha determinada. También aparecería. Yo le voy a pedir que quiero todo el detalle. Entonces aquí me está apareciendo una información independientemente de la cuenta en la que estoy trabajando. Si está, imaginémonos un cliente que tiene una devolución o que tengo una cantidad remesada, pues con un sistema tradicional tendría que sacar información de ese mismo cliente de diferentes cuentas. Y sin embargo, de esta manera, pues lo tengo en el mismo extracto. Estamos hablando de clientes, pero también podríamos hablar de proveedores. La información de los proveedores es exactamente la misma. Hago el desarrollo por terceros y aquí le digo que quiero de proveedores. Y me salen los proveedores independientemente de la cuenta donde estemos trabajando. Por ejemplo, Acero Fuertes tiene el proveedor número 38. Entonces, cuando le digo quiero el extracto de proveedores y acreedores del proveedor número 38 y me sale el desglose de ese saldo. Esté en una cuenta o esté en otra. En este caso, aquí tengo una cuenta que es la 4800. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más tenemos? Pues también tenemos una conciliación bancaria. Si nos podemos sacar la norma 43, pues bajamos la norma del banco, entonces una vez que la bajemos, marcamos unas reglas de conciliación. Por ejemplo, yo quiero que concilie cuando el importe, el signo y la fecha sean igual. Entonces, cuando
me haga la conciliación automática, siempre y cuando encuentre un importe de 1000 euros, tanto en el banco como en mi contabilidad, con el signo de haber, tanto en mi banco como en contabilidad, en la misma fecha, pues le va a dar por conciliado. Luego puedo hacer conciliaciones manuales, bien, y puedo hacer un informe de movimientos pendientes. Puedo decir, vale, de este banco quiero saber lo que tengo pendiente de conciliar. Es decir, quiero saber lo que me han pasado por el banco y yo no he contabilizado. Pues si tengo algún cargo en la cuenta o un abono, me ha pagado un cliente, pero no lo tengo conciliado, es decir, no lo tenía previsto. Entonces, de esta manera, tengo un mayor control de mi tesorería. Bien, vamos a pasar a otro módulo, el módulo de fuentes de financiación. Aquí yo puedo tener mis hipotecas, mis avales, cualquier otro préstamo, póliza, línea de descuento, etc. Para mí lo más importante son los préstamos hipotecarios, las hipotecas. Entonces aquí yo tengo una hipoteca y yo la identifico con una serie de datos económicos. Por ejemplo, le digo de qué importe es esta hipoteca. Vale, pues en este caso es de 1.000.000 de euros. ¿Qué cuentas? Pues qué cuentas voy a utilizar. Aquí estaría configurando las cuentas que voy a utilizar, tanto para hacer disposiciones, como el cargo de cuotas, como para el ingreso o cancelación de capital, para comisiones o intereses. Toda esta configuración luego él la utilizará a la hora de montar los asientos. Y también les voy a decir los intereses que va a tener. Por ejemplo, durante el primer año va a tener una carencia, va a estar en un periodo de carencia y me van a cobrar un 2% de interés fijo. Eso es lo que yo he determinado, ¿vale? Y también he determinado que a partir del primer año, a partir del 2018, se va a aplicar ya una amortización y esa amortización me van a cobrar un tipo de interés del 2% más el Euribor. Vale, pues cargaré mis tablas de Euribor y él automáticamente me dirá qué cantidad tengo que pagar de interés en función de las disposiciones o cancelaciones que se vayan haciendo. Bien, bueno, pues ya lo tengo dispuesto y yo puedo ir haciendo disposiciones de capital o puedo hacer pagos de cuotas. Tengo un cuadro de amortización que me aparece y me va indicando mensualmente en función de la disposición que he hecho. Aquí, por ejemplo, veo que en enero del 2017 hice una disposición de 100.000 euros. Pues en función de esa disposición de 100.000 euros, lo que me dice son los intereses y las cuotas que tengo que pagar. En este caso, como le dije que el primer año era un periodo de carencia, pues no voy a amortizar capital, me parece vacío. A partir de febrero del 2018, a partir del primer año, pues ya tengo que pagar la cantidad de capital. Bien. Bueno, pues vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer una disposición. A día de hoy, le vuelvo a decir, disposición por avance de obra. Vale, le digo que en este caso es un ingreso en cuenta y también le voy a decir que son 100.000 euros de capital. Bien, pues confirmo la operación y en función de lo que yo tenía preconfigurado, pues él automáticamente me hace una disposición. Además de hacerme el movimiento contable, me dice que se va a reconstruir el cuadro de amortización. Por supuesto que el cálculo que yo tenía de pago de intereses, pues a medida que voy disponiendo, esos intereses van variando y me regenera de nuevo el cuadro de amortización. Ahora tiene que variar en función de lo que yo tenía antes dispuesto. Vale, tenía disposición inicial y otra disposición que es por avance de obra. Puedo consultar el asiento y cualquier cuestión de esa disposición.
A partir de ahí yo puedo pagar cuotas, cancelar o lo que quiera. En este caso voy a añadir y le voy a decir que quiero esta nota. Entonces aquí me pregunta si quiero agrupar apuntes al debe, al haber o del banco. Voy a decir que no. Me hace mi imputación presupuestaria. Recordar que todo lleva una distribución presupuestaria, ya sea para, en este caso, no correspondería, en este caso, la partida correspondería al gasto correspondiente a los intereses. Pero si yo hago una disposición, como anteriormente la hice, también tiene una relación presupuestaria, porque aunque no una disposición de capital, aunque no me afecta al gasto, sí que me afecta al flujo de caja. Entonces, la disposición anterior que hice, esta disposición, también lleva un movimiento presupuestario. Esta disposición. ¿De acuerdo? Bien, pues este sería el funcionamiento del préstamo hipotecario. A partir de ahí, también lo que me parece más interesante es el tema de los avales. Y es que estos avales, en función de las entregas que me hacen los clientes, pues se van generando automáticamente. Entonces, voy a decirle que me aparezcan los avales que tengo activos. Me aparecen todos los que tengo activos, de titular, con la fecha, con toda la información. Y el importe del aval, las cantidades que nos han entregado nuestros clientes. De todos estos avales, de los préstamos, de toda esta información, yo tengo mis consultas. Ya sea las consultas a nivel de hipoteca, con un histórico de movimientos, un montón de informes. De la línea de aval, igual. Listado de avales, caducidad, histórico, etc. Bien, y vamos a ver ahora el módulo de gastos corrientes. El módulo de gastos corrientes lo que me permite, voy a trabajar ahora con la promoción número 5, lo que me permite es el control y la contabilización de gastos que son recurrentes en el tiempo, que reciben en las empresas, pues sobre todo las que tienen patrimonio. Por ejemplo, los gastos de comunidad de propietarios. Se pueden configurar porque mensualmente vamos a recibir un montón de comunidades de propietarios. Mes a mes van a ser los mismos importes, van a variar, por ejemplo, una vez al año varía el acta, pero el resto, pues no tengo que estar preocupado de contabilizar cada una de las de esos recibos, sino que directamente aquí lo puedo configurar. En este caso yo estoy configurando que voy a recibir un recibo mensual de 111 euros. Vale. La periodicidad está indicando que es mensual y entonces ahora veremos cómo lo facturo mensualmente. Cómo lo facturo, en realidad me lo autofacturo, contabilizo en mi sistema esa factura recibida. Bien, en la parte de abajo tengo una planificación de gastos corrientes periodificables. Sería un caso distinto. Esto serviría cuando yo tengo un gasto que recibo en un periodo de tiempo. Por ejemplo, un IBI que yo lo recibo en junio o en noviembre. Sin embargo, quiero contabilizar ese gasto, periodificarlo en 12 meses. De tal manera que yo le digo que tengo un recibo de 1.200 euros, tengo un solo recibo y
lo quiero verificar 12 veces, de tal manera que mensualmente él me va a introducir 100 euros en mi sistema como un gasto. En el momento en el que yo recibo la factura real del IBI, ya sea por 1.900 o por una cantidad diferente, el sistema me ajusta si hubiera diferencias y sigue contabilizando las cantidades que yo le he dicho. Bien, pues yo he configurado y ahora me toca contabilizar. Entonces contabilizo y le digo quiero contabilizar todos los recibos. De un determinado periodo. Puede ser un mes o puede ser el periodo que queramos. En este caso, pues estamos contabilizando recibos de la promoción 5, de los laureles, de abril, mayo y junio. Bien, pues se quedarían registrados como facturas recibidas. Una vez que yo le digo confirmar, él los contabiliza en mi sistema, hace las previsiones de pagos y ya puedo utilizar el módulo de facturas recibidas para hacer cualquier gestión relacionada con estos gastos corrientes. Le indico el nombre que yo quiera, el proceso que he efectuado y me imprime un informe. No quiero generar las remesas y me imprime un informe de los pagos que he recibido, perdón, de los gastos que he recibido. Bien, una herramienta muy importante también para nosotros es el workflow, los flujos de trabajo. Aquí lo que vamos a hacer es configurar, en función de las necesidades de cada empresa, podemos configurar, por ejemplo, de facturas recibidas. Entrar en él. Aquí podríamos hacer diferentes etapas que correspondieran a diferentes personas o departamentos. Pues uno puede contabilizar una parte de la factura, otro lo que puede hacer es alguna autorización. En este caso es un flujo muy sencillo en el que se recibe la factura, pasa por diferentes etapas para diferentes departamentos. Todos esos departamentos vuelven a mandar ese documento a contabilidad. Contabilidad lo contabiliza, valga la redundancia, y pasa a una etapa de autorización de pago. Una vez que alguien autoriza ese pago, pues pasaría a pagarse al módulo de tesorería y a continuación ya pasaría al archivo de esa factura. De la misma manera que lo hacemos con facturas recibidas, podemos hacerlo con incidencias, con operaciones de venta. Por ejemplo, esto sería una operación de venta en el que participaría el departamento comercial y luego el departamento contable para contabilizar esa reserva, el departamento financiero. Bien. Entonces, en cuanto a las facturas recibidas, por eso es importante el adjuntar el soporte documental, porque de esa manera no haría falta que entre departamentos o de una mesa a otra fuera moviéndose el papel, sino que directamente con el soporte digital pues sería suficiente. Bien, y con esto terminaríamos las principales funciones para el departamento financiero que se pueden realizar con Plinex. Cualquier cosa que necesiten, pues se pueden poner en contacto con nosotros para hacer cualquier tipo de aclaración, y con esto damos por terminada el webinar. Muchas gracias por su atención y buenos días.